Bienvenidos a este encuentro de la comunidad estelar. Hoy vamos a recibir cierta información que estuve integrando a lo largo de estos últimos tiempos, que, que bueno, que solo la comparto acá no porque no se pueda compartir, sino porque hay ciertas cosas que hay que tener como un camino, una preparación para poder tener el nivel de conciencia de poder entenderlo y me piden que este es el espacio, ¿sí? Em, Como sabrán, en el último tiempo he estado así como en muchos viajes, no solamente a lo largo del mundo, sino internos también. He estado viviendo a nivel personal muchos movimientos, incluso también trabajando mucho mi humanidad, ¿no? Mi parte humana con todo lo que eso implica, ¿no? Como todos. Entonces, la idea de todo eso, siempre que yo vivo procesos así como súper intensos, no solamente, por supuesto, es para mí, para mi propia evolución y demás, sino también es para sacar provecho, exprimir al máximo el proceso y poder también eh, compartir que le sirva a otra persona eso que estuve experimentando. Una de las cosas que estuve experimentando en el último tiempo más, pero fue en los últimos años, el proceso de las pasiones de Cristo. Em, Cuando hablamos de la palabra pasión, así suelta, su connotación tiene que ver con algo por ahí, con un magnetismo, con tal vez una connotación, si se quiere, totalmente distinta a lo que después se vinculó desde lo que se ha nombrado las pasiones de Cristo. Pasión por ahí es, sos muy pasional con un tema, sos muy pasional con tu club de fútbol, sos muy pasional con algún deporte, sos muy pasional sexualmente. Bueno, en torno a las pasiones de Cristo, ¿no? Los guías me mostraban esto, Jesús me mostraba esto, ¿no? Que ese nombre se le ha dado a esa secuencia de experiencias que él ha vivido en su encarnación para que pueda tener un nombre el proceso en el plano humano. Porque sabemos que Jesús, pensémoslo como un ser humano común y corriente, ¿sí? Un ser humano que tenía emociones, que tenía miedo, que tenía enojos, que tenía tristezas, que tenía alegrías, que se ponía contento, que se ponía triste, que comía, que ayunaba, que hacía vida humana. En el proceso evolutivo, él fue integrando, aperturando su conciencia, era su misión, pero él caminó ese sendero, ¿no? De su misión y su propósito, y fue aperturando su conciencia a niveles muy eh, exponenciales, sobre todo en comparación a los otros humanos de su época. Entonces, cada vez que él transitaba una apertura de conciencia, eran movimientos frecuenciales en su mundo interno muy abruptos, muy grandes, muy disonantes incluso. Disonantes, piénsenlo como un concepto de que hay algo que desafina, ¿sí? Pero que en realidad no es que está mal él, sino que está afinado a otra frecuencia, ¿sí? Simplemente es eso. Entonces, como él está sintonizado a otra frecuencia, afinado a otra frecuencia, era ese bicho raro, con todo lo que eso conlleva, con el juicio del afuera, con la adversidad del afuera, con trabajar desde su parte humana, eh, liberarse de todos esos juicios para que pueda él seguir siendo fiel a él mismo sin importarle o darle más valor a la palabra ajena que a la de él mismo. Aquí me dicen también, ¿no? En esta parte el rol de María, tanto su madre como María Magdalena, el rol de las Marías ha sido fundamental
para que él no se pierda de sí mismo. Han sido unas guías súper amorosas, pero contundentes para con él. Y él ha logrado llegar a un punto en su existencia donde ha transitado eso que después le denominaron las pasiones de Cristo. Las pasiones de Cristo, la pasión de Cristo es ese proceso por el cual por ahí desde lo cultural o religioso tenemos entendido como ese proceso que lo ha llevado a su supuesta muerte en la cruz, ¿no? Después otro día andaremos en esos temas, pero esos procesos, ese vía crucis, ¿no? Que representa también muchos de los procesos que nosotros hoy estamos viviendo. Y ahí quería llegar. Nosotros hoy como humanidad, muchos estamos viviendo nuestro propio vía crucis. ¿Por qué? Porque después del Vía Crucis viene una mayor expansión de conciencia, una mayor apertura de conciencia, y es una apertura de conciencia que no es, se abrió un poquito más, se abrió exponencialmente más, como le ha pasado a él, ¿sí? Es una apertura muy grande de conciencia cuando uno transita esos procesos. Y si bien el proceso de muerte y renacimiento, de transmutación o de transformación es algo que venimos hablando todo el tiempo, es algo que nos pasa todo el tiempo, hay momentos que son mucho más trascendentales que otros, mucho más movidos que otros, mucho más dolorosos que otros y mucho más puntos de inflexión, vamos a decirle, que otros. Y y hoy estamos ahí, ¿sí? Estamos en puntos de inflexión muy grandes. Estamos experimentando en nuestras vidas humanas, todos nosotros. Tal vez ya lo venimos haciendo hace unos meses, tal vez todavía no empezamos y empieza en unos meses, pero más o menos todos estamos en esa misma oleada, los que estamos aquí, donde estamos viviendo procesos o puntos de inflexión muy grandes en nuestra vida. Eso no significa que sea algo malo, ¿sí? Porque generalmente decimos eso y la mente empieza a pensar en caos. No, no significa que sea algo malo. Hay personas que sí, por ahí lo viven desde un lugar como más doloroso y otras personas lo viven como un proceso de expansión de que empiezan a conectar mucho más con sus dones. Es un proceso, un punto de inflexión, que significa que se desvincula cierto proceso de identidad con algo que ya no sos y empezás a integrar una identidad que sí sos. Pero para eso hay un traspaso de una frecuencia a otra, porque para encarnar eso que es esa versión de vos que ya está eh, ahí transitando esa nueva línea de tiempo, frecuencialmente tenés que estar a la altura de esa nueva línea de tiempo. Entonces, entendiendo eso, cuando nosotros empezamos a atravesar estas pasiones, ¿no? De Cristo, de nuestro Cristo interno, ¿m? em, empezamos a experimentar procesos donde sentimos que es como un vía crucis literal, donde sentimos que, bueno, ok, hoy paso por una experiencia súper fuerte, pero en 15 días viene otra, y al mes viene otra, y a la semana viene otra, y es como que son como las estaciones del vía crucis, ¿vieron? Son como procesos, seguidillas, procesos de sucesos en el plano humano que ahí es donde está esa maestría. ¿Sos víctima o sos aprendiz? ¿Estás integrando todo eso que te está pasando? ¿O te estás haciendo y te compraste el rol de víctima y te compraste ese patrón y pensás que todo te pasa a vos y no salís de ese lugar y seguís repitiendo todo como un círculo vicioso? Ahí entra el libre albedrío. Entra el libre albedrío para que podamos transitar eso en conciencia, para que esa frecuencia crística de transparencia, de honestidad y de estado de conciencia, porque en realidad la frecuencia crística es un estado de conciencia que nos lleva a la transparencia, que nos lleva a la frecuencia cristal, que nos lleva a conectar con lo que somos en esencia. Pero para eso tenemos que entrar en un estado de conciencia, es decir, en una frecuencia vibratoria mucho, mucho, mucho más grande de la cual estamos habituados en todo nuestro ser, no solamente desde nuestro estadio de conciencia a nivel frecuencial, sino también desde lo que pueden tolerar nuestras células, desde la vibración que pueden tolerar nuestras células biológicas, desde la
desde el cambio que puede tolerar a nivel frecuencial incluso nuestro sistema de creencias, nuestro campo mental, nuestras emociones humanas. Por eso, hace un tiempo yo les vengo hablando de que el proceso evolutivo no solamente transcurre en el espíritu, sino que también es biología, cuerpo físico, materia, y también es mente, es emociones, la gestión emocional humana que tenemos, ¿no? Porque nosotros no podemos evolucionar y aperturar nuestra conciencia e integrar cada vez más la frecuencia crística si estamos gestionando nuestras emociones de manera pésima, ¿sí? Va todo de la mano, ¿sí? Por eso fíjense que esta capacidad de no, por ejemplo, no involucrarnos con el proceso de ser víctimas o victimarios de una situación, sino de ser aprendices, integrar lo que está sucediendo, eso sí tiene que ver con un estado de conciencia, tiene que ver con un proceso evolutivo, pero también tiene que ver con la evolución de cómo vamos gestionando nuestras emociones desde el plano humano también. Entonces, toda esa nueva vibración que empezamos a integrar, ¿no? Es como si empezamos somos un instrumento que se empieza a afinar, ¿no? En esa nueva frecuencia, como le pasó a Jesús. Nos empezamos a frecuenciar en una misma frecuencia, valga la redundancia. Entonces, nuestras células tienen que poder sostener esa nueva frecuencia. Por eso hay momentos donde, ante esos cambios abruptos de energía, como si alguien viene y sube el volumen de todo eso que estamos sintiendo y percibiendo y experimentando desde el plano espiritual. Y esa subida de volumen es un subidón de frecuencia, ¿no? Como que sube sí, como la temperatura, el volumen, ¿no? Como, imagínenselo como algo que está como aumentando, ¿no? Cuando hablamos de subir frecuencia, en realidad tiene que ver con el movimiento oscilatorio de las partículas de la materia, de los átomos que nos componen. ¿M? Los átomos empiezan a vibrar cada vez más rápido, más rápido, más rápido, más rápido, más rápido, ¿sí? Como el agua en ebullición. ¿M? Entonces, nuestras partículas atómicas, nuestras células, vamos a imaginarlo así, para que se entienda más fácil, también tienen que poder sostener ese estadio de conciencia. Y a veces necesitamos descansar para acoplarnos a esa nueva instancia. A veces necesitamos comer algo particular, tomar más agua, hacer ayuno. A veces necesitamos hacer un detox. A veces necesitamos salir a caminar. Por eso hay algo que yo les hincho mucho, que es aprendan a escuchar sus procesos, porque si ustedes todas las mañanas cuando se levantan se quedan un segundo en silencio y conectan y le preguntan a su cuerpo, cuerpo, ¿hoy qué necesitas? Les va a venir esa respuesta, pero no desde la mente, desde el corazón, desde el cuerpo, va a ser somático y les va a decir, necesito, no sé, más agua, necesito bailar, y por ahí no sos de bailar nunca, pero ese día sentís que querés bailar. Bueno, movés el cuerpo, empezás a integrar, porque esa información que te está dando el cuerpo es el GPS para que vos puedas integrar esa nueva frecuencia, que generalmente es como que se va acomodando a la noche mientras dormís. Entonces, por eso es importante a la mañana, ¿no? Preguntarnos, ¿qué necesitas? ¿Mm? Bien. Por otro lado, todo eso va sucediendo y si nosotros escuchamos el proceder, ¿no? De qué necesita el cuerpo y nos vamos dando todo eso, también aparece el bagaje mental y emocional, ¿no? Porque integramos un montón de frecuencia, pero tenemos tal vez el sistema de creencias de nuestra vieja versión, la gestión emocional de nuestra vieja versión, que no es la que puede sostener esa nueva frecuencia. Entonces ahí vamos de vuelta en el escenario de la vida, es decir, en tu vida cotidiana, en tu vida humana, con tus vínculos, vas a ver qué tenés que modificar de vos, no del otro, porque vos no podés modificar al otro. Nunca, no corresponde. Nosotros nos tenemos que ocupar de nosotros. Esa es nuestra principal misión, conectarte y ocuparte de vos. Después los demás se suben al tren porque ven que vos
vas evolucionando y eso es expansivo, ¿sí? Pero el trabajo empieza por uno siempre. Jesús lo hizo así también, ¿sí? Bien, entonces, cuando nosotros empezamos a integrar frecuencias de una mayor dimensión, también empezamos a vivir en los escenarios de la vida cotidiana como ciertos procesos de desestabilización. Desestabilización que puede ser desestabilización emocional, que de repente nos sentimos más tristes, más irritables, que nos enojamos más fácilmente, que de repente sentimos que nos peleamos más con nuestra pareja, que estamos como más rencorosos, que nos pasan cosas, ¿sí? Generalmente se ve más con las personas que más compartimos, pareja, hijos, ¿no? Esas personas con las que también nos permitimos ser más, mostrarnos más como somos, porque también no tenemos ese miedo a que tal vez se vayan, ¿no? Por ahí en un trabajo no te mostrás tan así porque por ahí tenés miedo a que te echen o tenés miedo a armar mucho lío, pero por ahí en un vínculo de pareja o con tus hijos o con tus padres o con tus hermanos, uno se permite ciertas otras cosas que no se permite con otros. Entonces ahí es donde más vamos a estar viéndonos a nosotros mismos, viendo qué tenemos que trabajar. Y el otro nos va a mostrar, y no tenemos que estar esperando que el otro entienda lo que está sucediendo, no tenemos que hacerle entender al otro, no tenemos que cambiar al otro. Ahí el ejercicio es hermoso porque siempre estamos viendo, y vos no hiciste tal cosa, pero vos esto, pero vos lo otro, ¿no? Como vemos al otro, ¿no? Bueno, ahí el ejercicio, el entrenamiento es, ok, tomo lo que vos decís, estoy de acuerdo, por ahí sí, o no estoy de acuerdo, pero lo tomo, gracias por tu acotación, voy a revisarlo en mi mundo interno y ahí empezás a conectar con vos y a observar qué te está mostrando eso, qué tenés que aprender de esa situación. Por ejemplo, si la otra persona te dice todo el tiempo, no me escuchás, no me escuchás, no me escuchás. Y bueno, por ahí sí, no la escuchás, pero en realidad tal vez vos tampoco te escuchás a vos mismo. Entonces, como me decía mi mamá cuando era chiquita, Lara, haceme a culpa, ¿no? Como esto y eso es algo que yo tuve que aprender mucho, ¿eh? De sentarme y decir, bueno, ok, a ver, todo bien con el proceso del otro, cosa del otro. ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué tengo que aprender yo de esto? Porque el otro es el otro y yo soy yo y si bien todos somos uno, acá soy un individuo que tiene que hacer el trabajo que tiene que hacer este individuo, ¿ok? Entonces, esas pasiones que si bien este proceso se repite, obviamente, a lo largo de toda nuestra vida, hoy estamos viviéndolo de una manera mucho más intensa. Por eso me hablaban los guías y Jesús, ¿no? De este proceso de las pasiones de Cristo. Porque para poder integrar la frecuencia crística, tenemos que estar en cierto estado de frecuencia. Pero para que llegar a poder encarnar, hacer carne ese estado de frecuencia, tiene que estar listo nuestra biología y tiene que estar listo nuestra mente y nuestro bagaje emocional para poder sostener eso, porque si no, no lo podemos sostener. Estamos un ratito ahí en una meditación, qué hermosa la meditación, que conecté con la energía crística y después salí y me crucé con mi pareja que dejó, no sé, la toalla tirada en el piso y me peleé, ¿sí? Entonces, es importante aprender a sostener, porque meditar un ratito meditamos todos. Ahora, el proceso, el desafío es integrar la presencia y poder estar en estadios de frecuencia elevados, entendiendo que vos sos soberano de tu existencia, porque la dualidad cada vez va a ser más grande, porque las distracciones cada vez van a ser más grandes. Y eso no significa que el mundo es hostil, que es una porquería, que es horrible, no. No significa eso, significa que estamos en la culminación de un mundo dual donde obviamente en la culminación y en una tran- transición a otro proceso evolutivo también de la Tierra,
todo eso va a ser más exacerbado. ¿Vieron como las caricaturas que todo se exacerba más? Bueno, va a ser más exacerbado. Entonces, las dualidades se van a ver cada vez más y las personas que están en otras líneas de tiempo se van a ver cada vez más, se va a ver cada vez más eh, sistemas económicos, educativos, de salud, políticos que colapsen. Obviamente, eso genera un caos aparente, pero en realidad es lo que se necesita para que se termine de demoler todo y se cree algo de cero. Eso en el mundo externo, pero todo eso también se va a demoler en nuestro mundo interno. Se van a demoler nuestras propias estructuras obsoletas. Ya está pasando, ya viene pasando desde el 2020 y va a seguir pasando. Entonces, seamos sabios, entreguémonos en conciencia a este proceso, porque pasar va a pasar igual. Entonces, si va a pasar igual, vamos a ser la persona que es víctima de la situación y de repente pasa un suceso y decimos, ay, no, por Dios, ¿qué está pasando? Siempre me pasa a mí, no puede ser que esto es culpa tuya, ¿no? Y como empezamos a entrar en ese drama y en ese un drama shakespeariano, o decimos, bueno, ok, a ver, observo. No me perturba, entiendo que esto me está generando enojo o miedo o lo que sea. Me permito sentir esa emoción porque está bien sentir esa emoción por un ratito. La siento, entiendo por qué viene y trabajo en mí, trabajo lo que tengo que trabajar en mí. Y listo, hago mi trabajo, me hago cargo. Eso es lo que hoy se nos está pidiendo. Así que, con esta información, espero que la tomen con amor y con valentía, me dicen, porque acá están todos listos para integrar esto, que tal vez es necesario que la escuchen más de una vez, no es necesario que la vean, pero que sí la escuchen más de una vez y que de a poco vayan entendiendo que siempre el camino es hacia uno mismo. Por más que estén al servicio, el camino es hacia uno mismo. Porque para integrar la frecuencia crística, tenemos que estar alineados a esa frecuencia la mayor parte del tiempo posible. ¿Mm? Bien, gracias por estar acá, gracias por integrar esto, gracias por ser esos espejos también para que yo también evolucione. Y nos vemos en los próximos encuentros. Adiós.